Sigamos con el siguiente caso, el siguiente país de la región. Atentados en Colombia. Este es más corto porque en el caso de Colombia no está tan amarrado el asunto como lo veo en Perú y en Ecuador. Eh, el proceso de pacificación de Colombia que lleva el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez es muy positivo. El pueblo está con Petro, el Congreso está con Petro, aunque es gigantesco, voluminoso y complejísimo el sistema electoral parlamentario de Colombia. Pese a eso, Petro tiene ventajas allí. Es una etapa como el primer gobierno de Lula, el primer gobierno de Chávez, el primer gobierno de Correa, el primer gobierno de Kirchner. Ustedes saben lo que pasó en esos primeros gobiernos, ¿no? Un crecimiento terrible, una reorganización del Estado, un mejoramiento de la calidad de vida de esos pueblos. Ahora, ¿qué le queda a la ultraderecha fascista, narcotraficante, terrorista, terrateniente, mediática de Colombia? Solo le quedan el ejército, hemos visto, ha tenido, y la policía ha tenido vuelcos sumamente fuertes en estas últimas meses. Petro ha descabezado muchas de las estructuras de los cuarteles de la policía y del ejército en Colombia, pero eso no quita que un proceso de limpieza de una institución tan grande como el ejército colombiano o la policía colombiana tomen años. Yo entiendo y veo que en el proceso democrático, por ejemplo, el caso específico de, bueno, sigo con esta fotografía de este señor, perdónenme la molestia, por concentrarme en los temas, no me había dado cuenta que estoy con una misma imagen. Estrella arriba, saludos, excelente noche. Margarita Álvarez Williams, ¿sería interino antes de elecciones o es un usurpador más? Estamos hablando de Williams, Margarita. Sí, interino. La calmarían, sofocaría la lucha social porque dirían que es un gobierno interino el de Williams. O sea, no como el error que cometieron con Boluarte es posicionarla y decirla que ella iba a terminar el periodo de Castillo completo, ¿no? Boluarte dijo, y voy a gobernar pero los peruanos hasta el 26. ¡Uy! Caput, como dirían los franceses. Eso no estuvo bien, no fue inteligente. Esta vez aprenden de los errores y van a poner a este caballero, a este señor, y él va a decir que es interino. Está en la posición para hasta cumplir las normas legales de la Constitución, porque cuando quieren aprovechan los blindajes de la Constitución. Y él ofrece, promete llevar al Perú a las elecciones potenciales, pero nuevamente un gatopardismo, ¿no? O sea, dicen que van a cambiar todo con el objeto de no cambiar nada. Entonces, dice Nora, se alegra de que hace un momento éramos 152 personas viendo esta transmisión. Gracias. Le cuento, Norita, que cuando hemos hablado específicamente de temas de Perú, hemos llegado a más de 200 en algún momento, ¿no? Con los gritos de mi hija, mi señora con el tema de su trabajo, que es muy importante por allí, etcétera, etcétera, pero con todo ese relajo en la casa y todo en la noche, llegamos en alguna noche, en otra locación, en otro lugar de esta casa, de este lugar, transmitiendo ahí, llegamos a 200, ¿no? Cosas del fútbol, ¿no? En las peores circunstancias nos va mejor. Cuando llueve es donde mejor rueda la pelota. Se me quedó el tema del mundial, ¿no? Entonces el paro nacional, mega marcha del 4 de enero, no tendrá ningún efecto en Perú. GGC, en el sentido de que puede ser la salida de Boluarte y ponerlo a Williams. Pero nuevamente, ellos tienen un plan B, un plan C, un plan D, un plan F. La consigna de que se vayan todos solo se daría llamando a una elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente. No como el caso chileno, ojo, que también ese es un engaño, ese es otro gatopardismo, el tema de la comisión constitucional o constituyente. Comisión, no. Plenos poderes, que se vayan todos y que por elección popular se elijan los que serían los representantes o lo que los peruanos quieran. O sea,
si quieren elegirlos o si quieren que sean escogidos dentro de organizaciones civiles, sociales, gremiales, étnicas, porque Perú tiene etnias. La Constitución peruana debería ir hacia la plurinacionalidad, como pasa en el caso de Bolivia y de Ecuador, que son constituciones modernistas, garantistas de derechos. Se reconoce que dentro del Estado, por ejemplo, boliviano o ecuatoriano, dentro de ese territorio físico, existen nacionalidades, existen naciones ancestrales a las cuales se les debe restituir sus derechos ancestrales, ¿no? Que han sobrevivido a la invasión europea, al saqueo, a la esclavitud, a más de 5 siglos, ¿no? De esta lucha, pero todavía tienen vestigios de existir, ¿no? Entonces ellos reclaman eso y por lo tanto tienen estas constituciones de esos derechos, ¿no? Y Perú tiene de eso, ¿no es cierto? Perú tiene esas condiciones, tanto en la Amazonía como también en la parte andina, así, etcétera, ¿no? Entonces son nacionalidades étnicas autóctonas, ojo. Tampoco decir, no, es que los libaneses y los judíos que estamos acá también somos naciones dentro de otra nación, ¿no? Ojo, no estoy mencionando eso, porque ciertamente existen esas comunidades migrantes en nuestros países. Me estoy refiriendo a los nativos, a los que estaban aquí en esas tierras antes que llegaran los barbones. Así de fácil. Y sí, Williams, para calmar los ánimos, diría, bueno, yo voy a tomar el poder momentáneamente porque esta señora Boluarte se fugó, se echó a la fuga, se fue. Hay casos de corrupción y ya, porque ya la íbamos a destituir, se fue también, el mismo chiste de Castillo. Entonces él podría decir, vamos a hacer una reforma como presidente, voy a convocarle al Congreso para que hagamos lo posible para que esas elecciones presidenciales, legislativas, sean lo antes posible. Última oportunidad para la señora Fujimori para ganar las elecciones. Ya en la cuarta es la vencida. Buenas noches, profesor. Saludos de Lima y el agradecimiento por la agenda. Muchas gracias, Luis. Si algunos de ustedes en YouTube nos están haciendo donaciones o stickers y no llego a ustedes, lamento mucho. Lo reviso después. Trataré de escribirles en interno por privado. Buenas noches, saludos hasta Ecuador y gracias por poner ese tema del tema peruano en Perú. Ok, mi queridísima Rosana. Estaba ahí un botón que no me dejaba verle. Un abrazo, Gus. Gracias por estar usted presente. Profe, por ejemplo, a Josefina Álvarez, acabo de llegar a usted. Le agradezco mucho su super sticker también. Josefina, gracias por su colaboración. Viva Perú, hermanos. Saludos de Zacatecas, México. Wow, del estado de Zacatecas. Qué maravilla, Manuelito. Audio, ¿qué pasó con el audio, querido Oscar? ¿Se fue? Oscar, si es que algo ocurre, usted me llama, como pasó la anterior vez. Llámeme, me puede llamar por WhatsApp y me confirma. Ya lo cortaron, muy buena conferencia. Bueno, eso fue lo que pasó hace un buen rato. Ven que estoy bastante atrasado con ustedes. Discúlpenme. En el 2023 se iniciarán las guerras por las verdaderas independencias de las naciones latinoamericanas. Las falsas democracias están quedando descubiertas en todos los países. Yo me llamo Perú. Gracias por ese comentario. Esperemos que sea una guerra democrática, mi querido Yo me llamo, que sea pacífica, que sea con los votos, que sea con el diálogo, que sea con la confrontación, el debate, y no con las armas, la tortura, la persecución, ¿no es cierto? La ultraderecha tiene algo en común, que lo que no ganan democráticamente lo hacen a través de golpe de Estado. Así es, muy cierto. Bueno, entonces decíamos que en Colombia el proceso de pacificación va por buen camino. Petro tiene todas las de ganar. Es lo primario que debe hacerse en Colombia. Si no tuvieran este tema de la guerra civil, podrían estar pensando en carreteras o podrían estar pensando en la educación, en la salud, etcétera. Podrían pensar en cualquier otra cosa. Hay muchos placebos en Pininos, hay muchas compensaciones mínimas de subsistencia y convivencia en Colombia. Hay un sistema público de salud y de educación, pero es paupérrimo, es una desgracia. Simplemente es para decir que el Estado está haciendo algo por la gente más explotada de Colombia. Ahí hay mucho que hacer también y trabajar, etcétera. Pero el tema campesino, ¿no? Pero el tema de la paz en Colombia es emergente, es urgente, es prioritario. Y eso está haciendo el gobierno de Petro. Ahora, ¿por qué decimos que los rivales de Petro
van a ser atentados de falsa bandera en Colombia para echarle la culpa a las guerrillas que están buscando la paz, o para nuevas guerrillas, nuevos grupos insurgentes, o qué sé yo, o campesinos, etcétera, es debido a que los enemigos de Petro y de este gobierno actual no tienen salida por el tema como le pasó a Castillo o como le pasó a Maduro con la ingobernabilidad desde el Congreso, lo que le va a tocar, lo que hereda ahora Lula. No tienen, en el lado del ejército, como digo, si Petro logra hacer las cosas de forma eficiente, eficaz, inteligente, sagaz, podría tener un ejército no beligerante, no peligroso, o sea, el tiro no le vendría de un militar o de un policía. Es difícil decir eso en Colombia, realmente es muy difícil. Hay mucha corrupción en el ejército y en la policía colombianas. Si no, no fuera el principal productor de cocaína del planeta. Y también hay un tráfico de armas y de personas brutal en Colombia, desde Colombia hacia el mundo. Pero no veo el tema por el lado del ejército, que el ejército le haga un golpe de Estado. Nuevamente, como digo y menciono, el ejército necesita santificar sus actos a través de terceros. En el caso de Perú, santificó, limpió sus actos, su golpe de Estado, por medio del Congreso y por medio de la Iglesia Católica. En el caso de Colombia, directamente no veo un Congreso que destituya de forma constitucional a Petro, no lo veo así. Y si se va Petro más de izquierda, más roja, es Francia Márquez. Petro está medio tibio, más bien más hacia las luchas sociales y los derechos ciudadanos, los derechos humanos en Colombia, es la señora Francia, ¿no? Entonces, les conviene más bien que Petro esté en el puesto, ¿no? Porque con Francia sería más grave todavía la cosa para la derecha. Entonces, lo que sí vería sería provocaciones para debilitar la alianza, la gran alianza que lleva Petro al poder, de izquierda y de centro izquierda. Debilitarla a través de escándalos, porque lo que no tiene Petro es el beneplácito de los medios de comunicación que durante mucho tiempo han manipulado al pueblo colombiano y han derechizado la opinión pública, tanto del pobre como obviamente la del rico. Entonces, esto significa que a través de los atentados terroristas, los medios de comunicación como Semana, como RCN, NTN24, Caracol, inmediatamente luego de ocurridos los atentados van a mostrar falsas pruebas de que quien asesinó a esos niños en aquella escuela, porque así son de puercos, de malditos estos ultraderechistas en Colombia, para que llegue a afectarle a la opinión pública en Colombia, no se va a buscar dinamitar una corte, no se va a misiliar o a disparar ráfagas de ametralladora en el Congreso de la Nación. No, se va a buscar afectar el gobierno de Petro con crisis de seguridad, matando niños, matando mujeres, matando a gente inocente, para que afecte, para que duela, para que presione al gobierno. Eso es lo que van a intentar, ¿no? Estas señoritas Vicky Dávila, Vicky Dávila, una Vicky rubia que trabaja en Semana, es la directora y que es neofascista, no neofascista, es el fascismo más clásico que puede existir y mentirosa hasta la médula. Ojalá Ecuador pudiera enjuiciar a Semana por sus mentiras en alianzas con Guillermo Lasso cuando dijo que la campaña de Arauz, candidato de Correa, fue financiada con el ELN, ¿no? O sea, y después se quedaron callados. Lanzan estas bombas, porque obviamente esa es la estrategia, ¿no? No es una estrategia de ganar con obras. No es como Correa de decir, estoy aquí en la escuela más moderna del país que estoy inaugurando en este momento. Voten por mis candidatos. Obras, no palabras. Estoy en este nuevo hospital, el 30º que estoy estrenando con tecnología de punta, y es solo maternidad. Ojo, no es hospital general, es solo maternidad para nacimientos de ecuatorianos. Voten por mis candidatos. Esa es la campaña de Correa.
Esa es la campaña de Andrés Manuel López Obrador en México. La campaña de los rateros, como Guillermo Lazo, narcotraficantes y todo lo demás, Álvaro Uribe, es: pues es que yo denuncio a este señor Petro porque es un terrorista. Aquí está la plata, aquí está la droga, aquí está, el tipo secuestraba. Yo no entiendo cómo es que el pueblo colombiano puede votar por esta basura. Este es un terrorista. Esa es la campaña de la ultraderecha, ¿no es cierto? Nunca muestran las pruebas, pero sí afectan porque juegan con el terror. Ellos son terroristas y el terrorismo se puede hacer con las bombas, con las armas, también con las mentiras. Entonces, y con los periodicazos. Entonces, eso le va a ocurrir a este año, 2023, en el segundo año, ya mediados del primero, entrando al segundo año de Gustavo Petro. ¿Qué va a hacer el gobierno de Petro y Márquez? Hoja de esta dupla y de todos y todos los que están con él. Bueno, fortalecer un sistema de inteligencia en Colombia profesional, no involucrado directamente con el ejército, independiente, científico, técnico y no manipulable, nuevo, para no solamente hacer una vigilancia, un control, una protección del presidente y de ministros o de personajes que están en temas de anticorrupción, antinarcotráfico, antiterrorismo, sino también justamente en el tema antiterrorista, prevenir estos atentados antes de que ocurran, infiltrarse en las cadenas de comunicación, RCN, NTN, etcétera, en sus dirigentes. De hecho, golpearlos proactivamente antes de que ellos reaccionen. Pongamos como un ejemplo específico, en comunicación estratégica se analiza la situación y se buscan soluciones eficaces, efectivas del pasado. En el caso específico, veamos el caso de España, ¿no? Con las filtraciones del comisario Villarejo y el tema del escándalo de la Moncloa o de la cloaca, que afectó a Podemos. En España se hizo lo mismo, ¿no? A Pablo Iglesias se le dijo que había sido financiado por dinero de Maduro, o sea, de Venezuela, ¿no? Sin prueba. Es que es lo mismo. No existe. Es tan chistoso porque si yo pudiera estar hablando de estrategias novedosas, interesantes, que vienen parecidas de Marte, pues yo les diría, aquí hay mucha academia que habrá que estudiarse por años en comunicación y estrategia, etc. Pero es lo mismo, la derecha hace lo mismo todo el tiempo. Terror. Funcionó en el 1500, terror y engaño. Funciona en el 1700, funciona en el 1990, funciona en el 2022, en el 2023. Prevenir que ocurran esos antecedentes esos actos para que no tengamos víctimas, ¿no es cierto? Ser proactivos. Que si esos audios del comisario Villarejo, de los dueños de medios de comunicación que hicieron la manipulación social para que Pablo Iglesias se retirara de la política. Ojo, yo no soy un fan de Pablo Iglesias, por si acaso, ni siquiera me cae bien. No opino igual que él cuando él habla sobre en su medio, ¿cómo se llama? Él trabaja con Monedero, bueno, tienen un medio en España. Pero más allá de eso, si se hubiera tenido un trabajo, bueno, tampoco tenían el poder, ¿no? Como lo tiene Petro. O sea, Iglesias y Unidas Podemos ha luchado por tener un nicho de poder y de representatividad en España. En el caso de Colombia es totalmente distinto. Petro tiene poder, ciertamente poder detrás, o sea, el poder detrás, ¿no? El deep state, el estado profundo en Colombia, ciertamente lo hay. Pero si se utiliza de forma adecuada, se puede hacer cosas muy interesantes en beneficio de la limpieza y de la prevención de las crisis. Entonces, nuevamente, si esos audios que se filtraron en España recientemente para hablar de donde se escuchaba cómo los dueños de los medios planificaban y organizaban las campañas mediáticas contrarias a Iglesias y Unidas Podemos, si eso hubiera sido en campaña, o antes de campaña, o al día siguiente de esas reuniones,
Entonces, otro sería el Cantar de España, ¿no? Vamos al caso de la Argentina. Si es que los audios y los chats, o sea, las conversaciones de WhatsApp que publicó Cristina Fernández, se hubiesen publicado, se hubiesen anticipado al juicio y todo lo que le ha pasado a Cristina Fernández sería candidata a la presidencia de la Argentina. Y podrían estar pensando en pelear contra el FMI en vez de estarse peleando entre argentinos, por ejemplo. Entonces, eso sería lo que yo veo en el caso colombiano. Lastimosamente, mucho es el trabajo que hay que hacer en Colombia. Los diálogos de paz van por buen camino con el ELN, con las autodefensas de las FARC, las rebeldes, y por ahí se va a escapar la posibilidad de hacer inteligencia respecto de la ultraderecha. Saber qué comen, qué se visten, cómo duermen, dónde se van a hacer sus deposiciones, todo. Saber absolutamente todo lo que hacen todos los paramilitares, ultraderechistas, neofascistas de Colombia. Yo sé que esto dicen, derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero yo, si fuera Petro, tendría informes hasta del color del calzoncillo que usa Álvaro Uribe Vélez cada día en Colombia y que desayunó hace un mes. Yo exigiría eso a mi inteligencia, porque soy especialista en esto y lo he visto en muchos países. Pero Gustavo Petro tal vez es más pacifista y no haría aquello. En todo caso, eso significaría que habrían atentados terroristas de falsa bandera en Colombia, atribuibles a la guerrilla para que siga el negocio de la guerra, el narcotráfico y todo lo demás en mi querido llamado Colombia. Vamos a trabajar en que eso no ocurra. Vamos a hacer un programa cada mes el próximo año tratando estos temas específicos de Colombia. Ojalá le lleguen a la dirigencia política del gobierno de Gustavo Petro, o por lo menos asesores que se enteren de la situación y que tomen medidas para prevenir. Yo no estoy diciendo asesinar, matar absolutamente nadie. Estoy previniendo que ocurran esos crímenes. Es lo que yo hago. Por eso seguí haciendo este canal. Me pareció interesante hacerlo para que mi gente pueda tener alguien que de alguna manera haga algo para prevenir la crisis, por lo menos en nuestros territorios. Eso en Colombia.